reacciones se generan ante la decisión del gobierno de crear un comité de protección de periodistas. ¿Existe la necesidad de que este comité se desburocratice, pues dentro de él no estarían representados los periodistas? Había sido un pedido que nació luego del trágico asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio en Frontera Norte. El gobierno presentó oficialmente el Comité de Protección para Periodistas, pero se registran varias críticas ante la creación de este comité, puesto que dentro de él quienes no están representados son precisamente los periodistas. Creo que hay algunas falencias en este anuncio realizado desde el lado del gobierno, el hecho de que se pretenda hacer un comité de defensa de los periodistas cuando no están los comunicadores sociales o quienes los representan. Entonces es fundamental que se haya creado este comité, sin embargo tenemos muchas dudas porque no está integrado por medios de comunicación, está integrado solamente por representantes y sus delegados. Que eso se puede corregir, aseguran los entrevistados, pero será necesario que en el comité se elimine la burocracia para que sus efectos sean positivos. ¿Qué va a hacer este comité interinstitucional si no tiene desde el punto de vista el aporte de los periodistas sobre las necesidades que tenemos nosotros respecto al trabajo que venimos desarrollando en este país? Tenemos mucho escepticismo respecto a eso debido a que no creemos en que se vaya a dar, más bien pensamos que es un tema de apurar las cosas antes de que salga un informe final con posibles recomendaciones de la CIDH hacia el Estado, porque también está una variable que es de temas de seguridad periodística que se debe enfrentar en la zona. Y que este cambio de replantear la integración de ese comité se deberá tomar de manera urgente. Debe ser operativo como tal y lo que tenemos que hacer es los protocolos, las normativas, las normas, los reglamentos respecto a este particular, que es fundamental. Entonces se tiene que trabajar, pero no tiene que ser nada burocrático, donde está también los planes de acción, los mecanismos de implementación, si es que va a tener o no presupuesto o cómo va a funcionar. El Comité de Protección arrancó con su trabajo. Acá esperan que esta iniciativa pueda tener resultados positivos para el bienestar del gremio periodístico del país. Informó Javier Gallo. Críticas recibe la decisión del Tribunal Provincial de Pichincha de no dar paso a la revisión de la prisión preventiva impuesta en contra del sueco Olavini, acusado de tratar de desestabilizar al régimen. Las críticas vienen de diferentes sectores, entre ellos desde fundaciones encargadas de velar por la libertad de expresión. Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Democracia afirma que la decisión del tribunal es impresentable. Las distintas instituciones del Estado que participan de un proceso como este quedan muy mal paradas y la imagen del Ecuador se ve seriamente afectada a nivel internacional cuando de una manera muy similar a la que en su momento, por ejemplo, se aplicó en el caso del grupo de chicos de los 10 del Uloncoto, pues se está haciendo algo similar respecto de Olavini, ¿no? Que contra el sueco Olavini no se ha podido demostrar que habría estado buscando desestabilizar al régimen, como lo denunció la ministra del Interior. Haciéndole una acusación penal sobre la base de pruebas que resultan tan ridículas como en su momento resultó un disco de música protesta, ¿no? Ahora resulta que tener llaves de doble seguridad para acceder al correo electrónico o tener libros en inglés es prueba irrefutable del cometimiento de un delito. Las críticas también llegan desde la defensa del sueco, que afirman que la decisión del tribunal de no dar paso a la apelación a la prisión preventiva pone en riesgo el debido proceso dentro del país. Un ciudadano sueco completamente inocente tras las rejas, habiéndose cambiado incluso lo que dijo el fiscal, la jueza ponente habló de cosas que jamás dijo el fiscal aquí. Si bien como abogados nos toca respetar la decisión, no la compartimos. Y que esta decisión, dice Alarcón, de seguro significará un proceso internacional en contra del régimen por un supuesto abuso de poder. Sí, esa ha sido la tónica recurrente durante los últimos años. Un Estado que se cree superpoderoso para restringir derechos y para violar derechos, sin tener en cuenta las consecuencias de esos actos, que además las terminamos pagando nosotros los ciudadanos. Que lamentablemente el gobierno no ha logrado entender que los ciudadanos buscan salir de una década de persecución. Simplemente para mostrar trofeos corremos el riesgo de violar derechos fundamentales, como lo hizo el gobierno anterior. Son las reacciones que se generan tras la decisión de un tribunal de justicia de negar la apelación a la prisión preventiva solicitada por la defensa del sueco Olavini. Informó Javier Gallo.
Y cada 3 de mayo el mundo conmemora el Día de la Libertad de Prensa. Según organismos internacionales, cada vez existen menos lugares seguros en el mundo para el ejercicio del periodismo. Ecuador no es una excepción. Cuando en 1993 las Naciones Unidas proclamaron el Día de la Libertad de Prensa, se marcó el objetivo de concientizar sobre lo trascendental de fomentar una prensa libre, pues este es un componente esencial de toda sociedad democrática. 26 años después, la conferencia de 2019 realizada en Etiopía se enmarca en esta relación justamente. Hablamos de periodismo y elecciones en la era de la desinformación, de cómo las noticias están minando los valores fundamentales de la democracia, porque violan el derecho de los ciudadanos a ser informados de una manera autorizada y verificada. Según el último informe sobre libertad de prensa hecho por Reporteros Sin Fronteras, de los 180 países analizados, solo en un 24% se registra una buena o muy buena situación para ejercer el periodismo. El año pasado era el 26%. Latinoamérica en su gran mayoría evidencia una situación problemática. En lo que respecta a Ecuador, la ONG ha calificado de manera positiva el desarrollo de la libertad de prensa en los últimos años, pero de 2018 a 2019, la calificación de Ecuador en el ranking mundial no mejoró. Las razones: una larga lista de pendientes, como reflexiona el periodista Vicente Ordóñez. Aún hay trabajo por hacer en este aspecto. Los periodistas no tenemos el libre acceso a la información. Las instituciones públicas no se abren fácilmente a lo que el ciudadano le gustaría conocer. Que el tema de la calificación del servicio público todavía sigue vigente en la ley. Es una deuda que dejan todavía los políticos de nuestro país. Pero para René Íñiguez, de la Coordinadora de Periodistas, otro ingrediente esencial de la libertad de prensa es la responsabilidad que tienen los comunicadores al realizar su labor. De que la investigación periodística vaya a la mano con la ética periodística, porque se ha dado casos de que se realizan diferentes denuncias, pero que no se llega al fondo. Y otro aspecto fundamental también es la seguridad necesaria para hablar de libertad de prensa. Ecuador fue sacudido en 2018 por un hecho violento sin precedentes, el secuestro y posterior asesinato de un equipo periodístico en la frontera, lo que puso en alerta la necesidad de establecer garantías para los trabajadores de la comunicación. Es un momento importante para pedirle cuentas al régimen sobre estos casos lamentables. Recientemente, el gobierno presentó el Comité para la Seguridad de los Periodistas, un proyecto consolidado después de 11 meses de realizada la petición. Ahora resta ver la efectividad. Informó Carolina Basante. Y el padre de Julian Assange protestó por la libertad de su hijo en Australia, mientras expertos de la ONU califican de desproporcionada la sentencia emitida contra el fundador de Wikileaks. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el padre de Julian Assange lideró una movilización en Australia. Los activistas protestaron por la libertad del informático en los exteriores de los consulados de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Debemos trabajar juntos para llevar a Julián a casa con su familia y sus hijos. Según el abogado que representa a Estados Unidos y pide la extradición de Assange, el informático junto con la ex analista de inteligencia del ejército Chelsea Manning habrían obtenido 90.000 informes de la actividad de la guerra en Afganistán, 400.000 documentos relacionados con la guerra en Irak, 800 evaluaciones de detenidos en la prisión de Guantánamo y 250.000 cables del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Si bien Assange no fue quien extrajo esa información, él se encargó de hacerla pública. Wikileaks reveló estos crímenes: la destrucción de Irak, la destrucción de Afganistán, la destrucción de Siria, la destrucción de Libia, millones de muertos, y por esto quieren venganza. Esto mientras expertos afiliados a la Organización de las Naciones Unidas criticaron la sentencia emitida contra Julian Assange de 50 semanas de prisión al considerar como desproporcionada por no presentarse ante los tribunales. En el documento, que es de carácter público, también critican que el fundador de Wikileaks se encuentre en una prisión de alta seguridad.
Esto mientras la policía española detuvo a un periodista y un colaborador que habrían obtenido registros visuales de los movimientos de Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. La información privada supuestamente habría sido utilizada para extorsionar a la organización Wikileaks, informó Valeria Navarro. De regreso con información local, les contamos que el Consejo Municipal debe conocer el informe en primer debate de la estructura tarifaria del sistema de transporte en Quito. Algunos concejales creen que es necesario aprobarlo de inmediato, mientras que otros dicen que es irresponsable hacerlo al apuro, por lo que recomiendan que sea la próxima administración que se encargue de aquello. El tiempo es corto para la actual administración municipal. Sin embargo, este lunes se tiene previsto que se retome la última sesión ordinaria del Consejo Municipal, que fue clausurada el pasado jueves. En el orden del día hay un tema que se ha prorrogado varios meses: conocer el informe en primer debate de la estructura tarifaria del sistema de transporte de Quito. El secretario de Movilidad explica que según este documento se podría aprobar o no, entre otras cosas, el costo del pasaje. Se dejará de pagar 25 centavos y luego se procederá a una transición que durará primero previo a la operación del metro y luego se consolidará con la operación del metro de Quito. El informe contempla fases, iniciando con 30 centavos del pasaje, para llegar a una integración de 70 centavos que signifique al usuario poder moverse en los subsistemas en una ventana de tiempo de 90 minutos, tomar el trolebús, el alimentador, embarcarse en el metro, retomar el trolebús con 70 centavos. Algunos concejales creen que el tema debe ser debatido de inmediato, pues se ha prorrogado por muchos años. En agosto del 2018, por ejemplo, ya se había conocido el documento, pero son 9 meses después los que se coloca en el orden del día. Es fundamental entenderlo porque si no hay estructura tarifaria, dudo mucho que algún operador o algún actor económico nacional o extranjero se anime a poder avanzar en un proceso de licitación. Hay otros ediles, en cambio, que aseguran que el debate se lo está haciendo al apuro y que la administración del alcalde Jorge Yunda debería ser la que lo trate con más mesura. Nos han convocado hoy en la última sesión de consejo, nuevamente con un tema de improvisación, a tratar un tema tan sensible para la ciudadanía, lo cual nosotros no estamos de acuerdo. Al sistema de recaudo hay que añadirle también que el pago de compensaciones a los transportistas culminaría en julio próximo, por lo que se hace urgente conocer cuál será la nueva decisión que se tome para sustentar a todo el sistema de transporte. En Quito informó Andrea Orbe. Y sobre la reducción del estipendio a internos rotativos, el Ministerio de Salud confirmó que en efecto se realizó un ajuste a este reconocimiento económico. La medida habría sido tomada en aras de asegurar el presupuesto para que todos los estudiantes de la carrera de medicina puedan cursar este año lectivo. En un comunicado oficial del Ministerio de Salud se justifica la decisión de ajuste al estipendio de internos rotativos. En la parte medular se indica que debido a la falta de planificación por parte de algunas instituciones de educación superior que incrementaron en más de 1,000 estudiantes el número de internos rotativos para este año, sumado a la difícil situación económica del país, fue necesaria esta medida. El comunicado fue publicado este 3 de mayo, un día después de que estudiantes de varias ciudades del país hicieran una marcha en protesta por esta medida gubernamental. Está afectando mucho a las que somos aquí de provincia, porque no hay cómo remunerar todo eso, todo ese gasto. A veces salimos en contra, muchas veces no desayuno, no almuerzo, no meriendo por comprar materiales para práctica. Si bien el comunicado no indica en cuánto bajó el estipendio, quienes protestaron el jueves pasado aseguran que el valor del recorte los afecta. Incluso las carreras de enfermería y de nutrición somos las más afectadas porque a nosotros nos redujeron el sueldo más de $200 e incluso ganamos menos de un sueldo básico que ni siquiera nos permitiría la afiliación al seguro. Actualmente el estipendio estaba de 540, 550 y se reduce a 290. En todo caso, tomada esta decisión, mediante el documento se señala que es compromiso del gobierno priorizar el sector social. Y en este marco el Ministerio de Salud reitera que encaminará acciones conjuntas con todos los actores para lograr establecer un modelo de sostenibilidad y financiamiento del Sistema Nacional de Salud. Informó Javier Rosero. Es momento de hacer una pausa comercial, amigos televidentes, pero ya retornamos con más información aquí en El Comercio TV y les contamos que en Riobamba protestas para pedir justicia para una niña de 12 años quien habría sido víctima de violencia sexual. Además,
Un hombre presuntamente asesinó a su hijastro con más de 10 puñaladas, esto en el norte de Quito. Ya regresamos con esto y mucho más. Continuamos con más información. Les contamos que en Riobamba varias mujeres se volcaron a las afueras de la Fiscalía pidiendo justicia para una niña de 12 años, quien habría sido víctima de violencia sexual. Así lo aseguró la madre de la pequeña. En las afueras de la Fiscalía, varias madres de familia se apostaron con pancartas y consignas para exigir justicia ante un presunto caso de violación a una menor quien, según su madre, abusaron de ella desde los 7 años. Justicia, puse la denuncia y lo que quiero es que se haga justicia y él pague por el daño que le hizo a mi hija. El presunto abusador le habría amenazado de muerte si contaba. La menor ahora tiene 12 años. Su madre, entre llanto, cuenta que su hija se cansó de tanto abuso. Durante muchos años, ella cansada de amenazas de muerte, cansada de eso, ella decidió hablar. Varias madres de familia se han unido a esta causa. Argumentan que este tipo de abusos deben parar, más aún cuando se trata de dejar en la impunidad. El pueblo está cansado y ya está harto de tantas injusticias hacia nuestros niños. Familia, para que esto no quede en la impunidad, hacemos un llamado a las autoridades que ellos hagan lo correcto apegado a derecho. Cuentan que el presunto abusador asistía a una iglesia cristiana con la niña. Nunca se imaginaron que la menor estaba presumiblemente siendo violada. Y incluso estando en las iglesias, mi niña dice que él abusaba de ella. Hasta cuando él esperaba y le vigilaba que yo no esté en casa para meterse y abusar de mi niña. Ahora piden se haga justicia ante tal lamentable hecho. Apoyándola y que se haga justicia de todo lo que le hizo él. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y en el norte de Quito, padrastro presuntamente asesinó a su entenado con más de 10 puñaladas. Agentes de la DINASED ubicaron al sospechoso en la ciudad de Tulcán, donde intentaba esconderse. Todo habría ocurrido al calor de los tragos. Padrastro y entenado supuestamente decidieron tomarse unas cuantas copas que más tarde detonaron en resentimientos y malos recuerdos. El conviviente de la madre del fallecido supuestamente le reclamó por discusiones anteriores, cuando el occiso salía en defensa de su progenitora. De las palabras se fueron a los golpes y de los golpes el presunto responsable lo atacó con un cuchillo. Se hizo una búsqueda pormenorizada y detallada, pero no se localizó ninguna herramienta o instrumento fue utilizado para cometer el hecho. El cadáver fue encontrado por un familiar, estaba tendido en el piso del dormitorio, el cuarto tenía sangre por todos lados. El entenado de 20 años recibió 12 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. Tenemos varios indicios asociativos al interior de la escena. Hemos realizado la recopilación pertinente para que los indicios sean enviados hasta el laboratorio de criminalística. Antes que la familia se dé cuenta de lo ocurrido, el presunto responsable del crimen abandonó la casa. En el levantamiento del cadáver, agentes de la DINASED recopilaron versiones y por dónde podría haberse movido el padrastro. El trabajo ininterrumpido llevó a los policías hasta Tulcán. De acuerdo a la investigación, se presumiría que dicho sujeto, una vez que ya llegó a Tulcán, estaría en próximas horas tratando de salir del país. Como que sus intenciones de librarse de la justicia no prosperaron. Después del hecho de sangre apenas disfrutó de su libertad unas cuantas horas. El sospechoso fue traído de vuelta a la capital para que enfrente la audiencia y responda si tiene respuestas a lo acontecido. Él fue detenido en el centro de la ciudad, en circunstancias que se encontraba transitando con una maleta y con prendas de vestir. Una vez más queda en evidencia que el licor es mal amigo, mal consejero, que el chuchaqui puede convertirse en el peor aliado. En Quito informó Iván Casamen. En una hacienda del cantón Baba, provincia de Los Ríos, una avioneta de fumigación se precipitó a tierra estrellándose contra unos árboles. Afortunadamente el piloto fue sacado con vida y se encuentra en cuidados intensivos en una casa de salud en Babahoyo.
La tarea de fumigación que cumplía la avioneta en una hacienda del recinto Los Cañales del cantón Baba se vio interrumpida cuando se precipitó a tierra, impactándose contra unos árboles de samán en un terreno pantanoso. Por la situación geográfica y sobre todo que se encuentra cubierto de agua. Dificultó las tareas de rescate, pero se logró sacar con vida gracias al personal rescatistas. De entre los hierros retorcidos de la avioneta de matrícula CHZ, bomberos y agentes de la CTE liberaron al piloto, quien fue trasladado hasta el hospital del IES en Babahoyo y se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Moradores de la zona llegaron al sitio para conocer lo ocurrido. No, sí me ha acusado asombro, por aquí nunca ha pasado por aquí esta cosa. Porque la primera vez que he venido por aquí, pues... Ya se veía una avioneta, ya pues uno viene a mirar, a huertar aquí, a ver cómo es. Serán los investigadores de la Dirección de Aviación Civil quienes determinen las causas del percance. Hasta su arribo, personal de criminalística de la Policía Nacional levantó indicios. Tenemos gran parte, sobre todo la cabina principal del piloto tiene una destrucción completa, fragmentación inclusive de los restos de la aeronave, pero que esa valoración técnica ya lo realizan especialistas del ARA. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. 7 detenidos, droga, armas y municiones decomisadas fue el resultado de varios operativos ejecutados por la policía en Manta y cantones aledaños. A los apresados se les imputa delitos como intento de asesinato, robo a domicilios y porte ilegal de armas de fuego. 7 personas fueron detenidas en Manta por varios delitos. Por robo a domicilio, 2 jóvenes fueron aprendidos infraganti cuando estaban sacando los enseres de una vivienda en el cantón Montecristi. Unas camas, una bicicleta que se encuentra ahí en el patrullero. ¿Eso ya tenían afuera de la vivienda? Exactamente. Según datos del Departamento de Análisis del Delito de la Policía, en este año se han registrado 89 casos de robo en viviendas, especialmente en zonas alejadas del centro de la ciudad. Corresponde a la ciudad de Vivienda y lo que es Urbiríos 2. En esos 2 sectores se encuentran ubicados la mayor incidencia delictiva de este tipo de delito, exclusivamente en los horarios que corresponden en horas de la madrugada. En otro hecho, 2 personas fueron detenidas por intento de asesinato. A un hombre lo apuñalaron en una escuela abandonada en Manta. En el sector de la calle 2 y la avenida 25, este ciudadano había sido cortado por un arma cortopunzante. Otras 3 personas fueron detenidas con arma de fuego y municiones. Las autoridades lograron incautar una subametralladora. Al momento de hacerle su registro, el conductor de la motocicleta se encuentra en el interior de una mochila que él cargaba un arma de fuego tipo subametralladora. Al cierre de este primer día del feriado, un joven bombero fue hallado sin vida dentro del inmueble donde habitaba. Del ciudadano Byron Hermidas Lois Fernando, de 31 años de edad, mismo que estaba en suspensión incompleta en la parte posterior del inmueble de 3 plantas. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y 160 paquetes tipo ladrillo de marihuana fueron decomisados por elementos de la Policía Nacional en el cantón Arenillas, en la provincia de El Oro. La droga era transportada en un vehículo y estaba camuflada debajo de bananos. En el balde de esta camioneta y muy bien camuflados debajo de banano, fueron encontrados varios sacos de yute que en su interior contenían paquetes de una sustancia verdosa, que luego de ser sometida a la prueba de campo dio positivo para marihuana. Se realizó el decomiso de 160 bloques tipo ladrillo que contienen sustancia ilícita, en este caso marihuana. La retención del vehículo se dio en el cantón Arenillas, provincia de El Oro, por agentes de la Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno de la Policía Nacional, mediante el operativo denominado Trapiche. Este vehículo venía desde la ciudad de Manta hasta el cantón Arenillas y presuntamente esta sustancia iba a ser distribuida tanto en el cantón Arenillas como en los sectores aledaños, en los demás cantones, parroquias cercanas al cantón. El conductor del automotor de nacionalidad ecuatoriana fue detenido para investigaciones. Ya está puesto a órdenes de la autoridad para que sean ellos quienes determinen la responsabilidad de este individuo. Con este decomiso, la policía saca de circulación 232.800 dosis de marihuana que eran destinadas para el consumo interno. Desde Arenillas, informó Karina Valdivieso.
Y en la siguiente nota les contamos el drama que tiene que enfrentar Julio Nicolalde, quien sufre de epilepsia y tiene un tumor, lo que le impide trabajar. Sin embargo, él está al cuidado de su madre de 86 años de edad, a quien le quitaron el bono a pesar de ser una persona con discapacidad. Sangro, tengo que estar cada rato en emergencia, pues que ya se molestan de tanto estar pidiendo hasta la ambulancia. Julio Nicolalde, a sus 54 años de edad, a diario enfrenta una gran batalla para poder sobrevivir. Yo tengo epilepsia. Tengo una sonda que tengo la próstata y un tumor que al lado está aplastando, pero no me operan. Ya he ido a los subcentros, todo eso, pero dice, ya está el mandado del pedido de la ¿cómo se llama? La referencia, como ellos dicen. Ya está aquí la referencia, pero digamos, no. En el Ministerio de Salud. Claro, ahí en Conocoto. Recuerda que desde muy pequeño le inculcaron que debe ganarse el pan de cada día con el sudor de la frente, pero las afecciones médicas hoy le impiden. Yo tengo epilepsia, no puedo. Tomo el medicamento, sí me dan aquí, cuando tiene. Así necesito sonda cada 15 días, funda recolectora de ionía, un medicamento especial que tengo que tomar para que no se me inflame la próstata y no sangre. A veces no tienen. Entonces tengo que a veces verme, pero no puedo trabajar. Sin embargo, una responsabilidad que no la puede pasar por alto es el cuidado de su madre, Carmen Armendáriz, de 86 años de edad. Tiene la ceguera total de ambos ojos, que ya le vieron, tiene eso de la discapacidad. Tiene de los huesos, neurosensorial, que al rato que camina, digamos, está como tiene que tomar medicamento, porque tiene que estar borracho y se cae. Entonces tengo que estar atrás. Entonces el problema es un poquito jodido, ya no se mueve mucho, a veces le duele mucho los huesos, las piernas. Para ellos el bono de desarrollo humano que recibía doña Carmen era de gran utilidad. Lamentan que desde enero le quitaron. El bono de $50, pero de la noche a la mañana ni siquiera vinieron a revisar. Una señorita del MIES, no va a decir nombre porque a lo mejor hasta se hace enemiga, esa señorita vino, dijo, no, es que la señora tiene que estar en cama. Disculpen la mala expresión, ¿estás muerta? Para poder ayudarle. Si no, no puedes recibir el bono. Julio ya no tiene ni para pagar el arriendo del pequeño cuarto donde vive, en la parroquia rural de Huangopolo del Cantón Quito. Yo quiero que le den el bono, bueno, sobre todo a mi mami, porque ella necesito pañales diarios, tengo que tener cuidado, necesito cremas, necesitamos víveres, porque hay que darle fruta, me dice la doctora, hay que darle una alimentación especial. Y usted sabe, a veces ni para comer un plato de arroz. Por el momento la voluntad de los vecinos es lo que les mantiene en pie. A veces así con vecindad le ayudamos, no sé, un platito de sopa. Eso le rogaba al gobierno, que por favor, que aunque sea el bono, no es para que me pague la rienda, aunque sea para la comidita de él. Si usted quiere extenderle la mano a esta madre y su hijo, puede comunicarse al número celular 099-291-1708. Informó Héctor Romero. Y es momento de hacer una nueva pausa comercial. Y los dulces son una de las opciones para disfrutar que tienen los turistas que visitan Quito. Las colaciones, las quesadillas y las espumillas son parte de los sabores tradicionales. Los dulces tradicionales de Quito nos transportan a la infancia. Los intensos sabores, recetas milenarias y el amor de las manos que los preparan hacen de las golosinas quiteñas una fiesta para el paladar. Uno ve las personas que venden la espumilla, se recuerda a la niñez, o uno ve los juegos de antes, entonces también se recuerda a la niñez. Entonces nunca se quisiera que se pierda, es algo tradicional que siempre tiene que perdurar. Las colaciones, las quesadillas, los pristiños y la deliciosa espumilla son parte de los sabores patrimoniales del Ecuador. Son parte del patrimonio intangible de nuestra ciudad y por lo tanto de nuestro país. Entonces estamos en la obligación de mantener estas tradiciones como lo hacen en muchos otros países. Y en el centro histórico existen locales que los fabrican artesanalmente. Este es mi trabajo, esto me gusta. Nosotros elaboramos todos los dulces típicos de Quito, que tienen bastante acogida aquí en Quito, pues para los turistas, para las personas de aquí mismo. Estos dulces con asombroso colorido e intenso sabor se convierten en una de las tantas razones por las que Quito es una ciudad preferida por turistas locales y extranjeros. Informó Carolina Cuenca.
Muchas gracias por habernos acompañado en El Comercio TV. Que disfrute de lo que resta de este feriado. Nos vemos el día lunes.